para acusarlos. Los más viejos, los más ancianos, tenían el almacén lleno, sabían ellos muy bien su conciencia. Se prendió luego y los acusó y les advirtió. Y ellos fueron los primeros en salir. Y así luego los jóvenes y todos, hasta que no quedó ninguno. Ahora hay que pensar aquí esto. Esos hombres eran orgullosos, soberbios. Los fariseos se creían los más santos. De hecho, hay algunos que creen que esa palabra viene de esa palabra santos, que eran apartados, se creían los santísimos ellos. Imagínense entonces la vergüenza, la pena ante el pueblo. Acuérdense, está como testigos ahí el pueblo. Nos dice el versículo 2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo, eran muchos, la multitud estaba ahí. Imagínense la vergüenza de los sacerdotes, de los escribas, de los meros religiosos en confesar, porque era una confesión pública, y salir de ahí. Yo no puedo matar la primera vez. Estaban confesando: yo soy un adúltero, o yo soy un ladrón, o yo. Ellos estaban confesando un pecado, obviamente. Y lo triste de esto, hermanos, es que ellos se reconocieron pecadores. Su conciencia los acusaba. Pero en vez de decir como el carcelero de Filipos: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué esperanza nos das? ¡Perdónanos! ¿Qué hacemos? Se fueron a tramar cómo asesinarlo. Siguieron en su odio de Cristo. Al final, todos se fueron y quedaron solo Jesús y la mujer que estaba en medio de la multitud, en medio de todo. ¿Qué vergüenza para esa mujer también, ¿verdad? Todos supieron. Pero, pensándola bien, el hecho que la sorprendieron a ella y la llevaron ahí delante de todo el pueblo fue lo que la salvó. Porque allí se encontró con Jesús y recibió el perdón. Y se han puesto a pensar ustedes: ¿qué pasó con el hombre? Si había adulterio, obviamente había una mujer y un hombre. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Hay un escritor que sugiere que el hombre era un soldado romano. Por eso no estaba ahí. Si era un soldado romano, los judíos no se atrevieron a capturarlo y a llevarlo ahí al templo. La hermana Keckler me prestó un libro que cuenta esta historia. No sé si todavía lo tenga, o les dice cómo se llama la autora. Es posible. Hay otros que dicen: lo que pasa es que el hombre se escapó. En el último día no se va a escapar. En el último día del juicio no se va a escapar. Nadie se va a escapar. Y pensándola bien, a ese hombre le hubiera convenido entregarse y presentarse junto con esa mujer para escuchar esas maravillosas y preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que nos dice el versículo 10. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, obviamente el Señor muy bien sabía que los fariseos y los escribas se habían ido, pero le preguntó a la mujer para que ella reconociera el hecho que nadie la estaba acusando, ya nadie la estaba condenando. Y el Señor Jesucristo quería saber esa respuesta de sus labios y su reacción. Ahora, no pasó así, obviamente no pasó así, pero imagínense por unos momentos que esa mujer hubiera contestado: bola de hipócritas, ¿verdad? Bola de cobardes, hipócritas de primera, acusándome a mí. ¡Ja! Oye tú, Rabí Jesús, así te llamas, ¿verdad? Oye tú sabes, todos somos adúlteros, ¿verdad? Yo no me merezco ser apedreado, ¿verdad? Acusándome a mí. ¡Ja! ¿Qué se fue? Ella no contestó así.
Humildemente, sencillamente, con mucha reverencia contestó: ninguno, Señor. Y también pudiéramos imaginarnos otra escena. Ahora los discípulos. Y acuérdense que todo el pueblo, la multitud estaba ahí. ¿Qué estaban pensando ellos? Imagínense que uno de los discípulos o alguien de la multitud hubiera dicho: pues todo está bien. Es una prostituta de primera. Mira el vestido tan escotado que trae. Mira cómo se pinta, parece mariposa. Señor, tú avientas la primera piedra. Tú sí puedes aventarla. Nosotros te ayudamos a matarla después. Ella merece morir, Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Nos dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo, el que nunca pecó, Cristo, el que fue perfecto, pudiera haber aventado la piedra de muerte y con mucha justicia, pero no lo hizo. Por su gracia, por su misericordia, Él la perdonó, la dejó ir. Vete, libertad, vete, libertad. No la condenó, no la excusó, no le dijo: sí, es cierto, todo lo hace, no te preocupes, no. Es una enfermedad, es una adicción que tienes tú. No. Él dijo: no peques más. Es un pecado. No lo hagas. No peques más. San Agustín, el gran teólogo San Agustín, tituló este pasaje: la mujer miserable, la misericordia encarnada. La mísera y la misericordia. Qué miseria de esa mujer, qué gravedad, qué pecado, qué maldad, qué castigo merecía. Pero delante de ella se encontró misericordia. Amén. Inmensa misericordia. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas para todos. Número 1, este pasaje nos enseña de la gran gravedad del pecado del adulterio. La gran gravedad del pecado del adulterio. Según la ley de Dios, el adúltero, la adúltera, merece la muerte. Está escrito ahí. Es uno de los mandamientos: no cometerás adulterio. Ahora, sigan la lógica. Nuestro Señor Jesucristo, interpretando este mandamiento en Mateo capítulo 5 y el versículo 28, nos explica que para Dios codiciar a una mujer en el corazón, en la mente, delante de Dios ya nos hace adúlteros. Entonces, ver pornografía nos hace adúlteros. Merecemos la muerte. Ver a una mujer mal vestida merece la muerte. Ver películas R nos hace adúlteros. Merecemos la muerte. La lujuria, la lascivia, esos deseos carnales, de verdad batallan contra el alma. Es algo que nos provoca, nos hace merecedores de la muerte eterna. Entonces, tengamos cuidado, especialmente en nuestros días, cuando la pornografía es gratis y está disponible, accesible las 24 horas, aún en los teléfonos celulares. Tengamos cuidado con el adulterio, cuando las mujeres y los hombres también no se están vistiendo con modestia. Mucho cuidado, hombres y mujeres. Los adúlteros, nos dice la Escritura, no entrarán en el reino de los cielos. Merecen la muerte eterna. Este pasaje, entonces, nuestro Señor Jesucristo no excusó a la mujer. Este pasaje nos enseña de la gran gravedad del pecado del adulterio. Número 2. Este pasaje nos enseña de la gran hipocresía de condenar a otros cuando nosotros mismos somos pecadores. Esos escribas y fariseos eran unos hipócritas de primera. Condenaban
acusando, juzgando por algo que ellos mismos hacían. Acusaban a esa pobre mujer cuando su propia conciencia los acusaba a ellos. Punten por ahí Romanos capítulo 2. Entonces, nosotros tengamos cuidado de no aventar piedras, de no juzgar, de no condenar. Tengamos compasión de la hermana Tiburcia cuando se viste mal. ¿Y viste la hermana Tiburcia la minifalda que trajo? Y era para la foto de la iglesia. ¿Lo viste? Pero no estamos hablando de la foto. Estamos condenando a la hermana Tiburcia, acusándola. Tengamos compasión de las que salen embarazadas. Tengamos compasión de los faltistas. Tengamos compasión de los que se enojan fácilmente. Tengamos compasión de los hijos rebeldes. Tengamos compasión de... Ay, ustedes llenan la línea. Tú no sabes embarazar, pero es una enojona. ¿Sabes qué? Eso es peor delante de Dios. Porque una enojona, un enojón es un asesino. ¿Que no? El que se enoja contra su hermano es un homicida. Eso es peor. Tú dices, es que yo no soy un enojón. Yo no soy enojón. Pero eres un orgulloso egoísta. Eso es peor. Porque eso es idolatría. Autoidolatría. Eso es peor. Delante de Dios. Tú no te vistes mal, te vistes muy bien. Pero por dentro estás llena de raíces de amargura, rencores, envidias, pensamientos impuros. Eso es peor. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Tengamos mucho cuidado. Cada uno de nosotros. Porque si ese día estuviéramos nosotros ahí, cada uno de nosotros, comenzando conmigo, hubiéramos salido y no hubiéramos podido evitar la primera letra. Número 3. Este pasaje nos enseña de la gran responsabilidad que tenemos después de haber sido perdonados. ¿Qué nos pide Dios después de haber sido perdonados, no condenados? La declaración de perdón conlleva, implica el mandato al arrepentimiento. No peques más. Y noten que el Señor no le dice a esa mujer, ¿sabes qué? Ya no seas una adúltera. No le dice eso. Le dice, no peques más. Ningún pecado. Cualquier pecado. Debemos de arrepentirnos, esforzarnos por obedecer los mandamientos de Dios. Cuando menos por agradecimiento, por su gran misericordia. Tenemos que esforzarnos, como dice San Pablo, de limpiarnos de toda impureza, toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. En penúltimo lugar, este pasaje nos enseña, por supuesto, de la gran misericordia de Cristo. El Señor no condenó a esa prostituta. No condenó a esa mujer adúltera. Tuvo muchísima misericordia. Esa mujer merecía la muerte, de seguro. Pero Cristo no la condenó, la dejó ir, la perdonó. ¿Por qué? ¿Por qué no la condenó? Si merecía la muerte, si merecía algún castigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es Jesús. Amén. Así comienza el texto. Juan 8:1. Y Jesús, versículo 10, enderezándose Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque Él es el Salvador. Él no vino a condenar al mundo, nos dice Juan 3. Él vino a salvarnos. Amén. Por eso. ¿Por qué no la condenó? Porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, el sacrificio que calma la ira de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso. En último lugar, este pasaje te enseña a ti
de la gran esperanza que Cristo tiene. ¡Qué gran esperanza que Cristo nos da! La Biblia no nos da el nombre de la mujer, ni nos da el nombre del hombre. Y por así decirlo, entonces nosotros podemos poner nuestro nombre ahí, como el nombre de la mujer o como el nombre del hombre. Y podríamos poner ahí nuestro pecado también. Y nos acercamos a Cristo entonces como asesinos. Y Él nos diría lo mismo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Nos acercamos a Cristo como drogadictos. No hubiera dicho lo mismo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Nos hubiéramos acercado como borrachos. Él nos hubiera dicho lo mismo. Pongamos ahí nuestro nombre esta mañana. Pongamos ahí nuestro pecado. Y acerquemos a Cristo. Recibamos de misericordia esa gracia. Apreciemos su gran amor por nosotros. Esto es lo que nos da mucha esperanza en este pasaje para cada uno de nosotros en nuestros pecados. Y podemos presentarnos arrepentidos y humildes. Y Él no nos echa fuera, nunca. Él recibe y perdona a pecadores como nosotros. Amén. Acércate hoy, Cristo, y Él se acercará a ti. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estas lecciones de tu palabra. Pedimos que por tu Espíritu Santo nos ilumines, las aprendamos, las practiquemos, que esta próxima semana y a través del resto de nuestra vida, que pensemos a Cristo como nuestro gran ejemplo, nuestro gran Salvador. Tiene grande misericordia, infinita su gracia. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, danos esa actitud, esa nobleza, esa humildad de Cristo. Y aprendamos, Señor, a no condenar, pero a salvar, a ayudar a otros a que escuchen el Evangelio de la fe de Cristo Jesús. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando una estrofa del primer himno, Maravillosa Gracia, 147. Pues les pidamos a cantar una estrofa para despedirnos. ...147, no se olviden de saludar a los visitantes, los hermanos nuevos. 147, maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la